aceptarías ser vecina de un mafioso? Tenemos el complejo de apartamentos. Y claro que sí. Pero a ver, hablemos un poquito de la historia. Y es que Park Hae-gang era un mafioso el cual ahora tiene una casa de apuestas o de juegos de azar. Digámoslo de esta manera. Él pues se retiró de la mafia, ahora él es muy feliz en su nuevo negocio. Y pues todo va decentemente bien. Él tiene ciertos trabajadores que son leales a él. Pero resulta ser que quien él considera como figura paterna pues se ha metido en un lío y ahora se encuentra en la cárcel. Para ello, le están pidiendo una cantidad muy grande de dinero si es que lo quiere sacar de la cárcel. Para colmo, esta figura paterna ahora se encuentra mal de salud. ¿Qué es lo que hace Hae-gang? Él empieza a cobrar a todos los deudores mediante ciertos trucos, pero al final de cuentas ni con eso le alcanza para sacar a su padre de la cárcel. Y entonces no encuentra la solución hasta que alguien llamado o apodado la lagartija les dice: oigan, ¿por qué no se convierten en presidente o administrativo de un complejo de apartamentos, ya que se maneja muchísimo dinero por la cantidad que da cada uno de los dueños o renteros de apartamentos? Park Hae-gang dice ¿por qué no? Y entonces comienza esta situación por hacer una campaña y convertirse en el nuevo presidente de un complejo de apartamentos. Claro, Hae-gang no sabe en lo que se está metiendo. Sí. Y pues bueno, vamos a aclarar una situación. Hae-gang como tal no tiene una familia ahora sí que sanguínea, pero él tiene que hacer una familia o inventarse una familia para poder ser un buen candidato para el complejo de apartamentos. Y es que no está mal que sea soltero, pero hay un pequeño gran detalle, que la gente no confiaría en alguien que no tiene familia, por lo cual pues básicamente crean una familia y pues está Hari. Hari es una chica que se dedica como a hacer este tipo de acompañamientos por contrato. Ya se había disque casado con Hae-gang, obviamente nunca registraron el matrimonio, pero ahora pues van a aprovechar que hasta tienen la foto de la boda y toda la cosa para convertirla en parte de esta familia. Hari como tal no sabe que lo que quieren hacer pues es algo ilegal. Ella solamente dice qué padre, qué bonito, quién sabe para qué quiera ser presidente, pero qué padre, ¿no? Lo cual es bastante curioso que ni le pase por aquí, pero bueno, vamos a imaginarnos que ella no tiene conflicto con esta situación. No solamente está esa cuestión, también aparece un hijo que es uno de los hijos de un trabajador de Hae-gang, y los trabajadores de Hae-gang ahora se van a convertir en los hermanos menores de Hae-gang. Y la lagartija, o a quien conocemos como la lagartija, se va a convertir en el abuelo o el papá de Hae-gang y sus ahora hermanos. Todos ellos van a empezar a convertirse en una familia para poder obtener ese dinero y con ello salvar al padre de Hae-gang. Excelente. Ahora miren, hasta ahí creo que la situación está bien, es comedia y de momento dices, va, te la paso. Solamente que tenemos una cuestión. Hae-gang obviamente quiere el dinero, lo va a robar. O sea, no tiene otra palabra, lo va a tomar de manera ilegal. Pero el punto es, ¿están justificando esta cuestión? ¿Por qué lo comento? Porque sí, se entiende la cuestión de que requiere el dinero, de que esto, de que lo otro. Pero al final de cuentas no es un robo justificado. Si no lo quieren hacer ver un poquito en esta historia como que está justificado porque pues lo necesita para sacar a su padre de la cárcel, lo cual no son maneras, no son formas. Ahora vamos a encontrar que hay otra persona que también está haciendo uso indebido de ese dinero y muchísimo menos está justificado. Entonces sí, vamos a encontrar esas circunstancias en las cuales pues quizá algunas personas digan, pues es que sí, ocupaba el dinero. Sí, pero eso no significa tomar lo que no es tuyo. Si alguien me busca, estoy en mi alcoba.
Ahora, tenemos por ahí dos personas. Uno es Hegang y otro es Chungwon. Ambos son malos a su manera. Por más que digan que Hegang es con valores y demás, al final de cuentas quiere obtener un dinero que no le corresponde. Chungwon lo hace de una manera completamente distinta. Y es que Chungwon, él tal cual sí es un villano, él tal cual sí es malo, él tal cual sí obviamente ha obtenido ese dinero de manera ilegal. Cuando Hegang se da cuenta de que pues no hay nada en el fondo, resulta ser que al investigar se da cuenta de quién está detrás de todo esto es Chungwon. Y ahí se da cuenta que pues hay alguien que quizá no es de la mafia, pero tiene el poder y los contactos para hacer lo que se le pegue absolutamente la gana de todo. Y entonces Hegang tiene que hacer una jugada diferente, es decir, enfrentarse al villano. Y les digo, aquí la manera en cómo va a manejar Chungwon su papel es completamente, a mi punto de vista, muy similar a si tomáramos al Guasón de las caricaturas o al Guasón animado. Porque es un sociópata, por más que digan que es psicópata, este sí, no. Este sí es sociópata, porque no tiene otra manera de describirse. Chungwon es una persona berrinchuda que trata de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y desde entonces te quedas pensando y dices, esto no está nada bien. Lo cual hará contrapeso, por ejemplo, con la parte comedia. De repente, no tanto, porque de repente Chungwon, su papel es como demasiado exagerado. Y entonces ya no llegamos a ese punto de la comedia, sino un poquito más de todo lo que hace una persona por obtener su propio beneficio. Y es que justamente Park Hae-gan también tiene un pasado, y repito, él era mafioso, y discúlpenme, pero a pesar de que él hace un muy buen papel, no significa que debamos justificar la situación que él ha vivido. Y es que él es un mafioso retirado, que obviamente está intentando engañar a todos los habitantes del complejo de departamentos para que le den la confianza y obtener el dinero, lo cual eso tampoco es legal. Sí, dejó de ser mafioso y hacer cosas muy malas, pero al final de cuentas ese pasado lo ha etiquetado de cierta manera y ahora quiere obtener dinero de maneras no tan legítimas. Y entonces decimos así como que su pasado lo marcó para poder intervenir actualmente. A mi punto de vista, sí. Y es que si no, por más que digan, es que cambió, es que no. La realidad es que esta persona no cambió al 100%, ya que pues ha decidido sí o sí obtener ese dinero de alguna manera. Y por más que queramos justificar el hecho de que era una persona mala porque pertenecía a la mafia y ahora es bueno, no. El detalle para mí es que más bien encontramos a un villano peor que él. Y por eso ahora sí que, como dijo la vecina, ¿no? La otra presidenta por ahí, ella casi dijo, pues es que ninguno de los dos es bueno, pero pues usted haría menos cosas malas que la otra persona. Es como cuando nosotros escogemos un candidato en la política, casi decimos, pues ¿cuál es menos corrupto? Algo así pasa con el pasado de Park Hae-gan. ¿Qué es eso? Y justamente es eso, el intentar rehacer tu vida. Park Hae-gan lo intentó. Y aquí les digo, como tal, vamos a tomar en cuenta tu... No. O sea, es que en ocasiones hay gente que dice, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Sí, te entiendo ese punto. Pero a ver, vamos a ser realistas. Si tú estuvieras en esa misma situación, en ese mismo complejo de apartamentos, y de repente te enteras que tu vecino, el que va a tocar el dinero de todos los residentes de ahí, resulta que tiene un pasado en el cual pues se deshizo de gente y más bien hizo cosas muy ilegales, ¿estarías de acuerdo? Creo que la respuesta es simple y es sencilla y es un no. ¿Rehacer tu vida es complicado? Sí, porque obviamente las decisiones que tomaste en el pasado son las que pues ahora hay que afrontar las consecuencias en el presente, y es parte de lo que le ocurre a Hae-gang. Sí, él desea rehacer su vida, está súper bien, pero al final de cuentas
obviamente va a haber obstáculos para que la gente le crea. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Eso sí, creo que el tono tal cual de comedia lo lleva muy bien. Me gustó mucho la cuestión de la dinámica con quienes trabajan para G-Gang y G-Gang. Más que, por ejemplo, Harry. Harry es así como que sí, tú hazte un lado, ¿no? O sea, porque la dinámica entre todos ellos, entre la familia, es bastante buena. Me pareció entretenida, me pareció muy bien la comedia, muy bien llevada la comedia entre todos ellos, cada uno con una personalidad diferente, pero que al final todos se van complementando. Y vamos a ser realistas, porque la lagartija, ese personaje, mil respetos para ese actor, lo he visto en varios K-dramas y sinceramente en todos lo hace muy bien. Es muy bueno lo que hace, le queda perfectamente, se acopla perfectamente al papel y lleva junto con los demás compañeros esta dinámica. Entonces, esa parte de comedia entre ellos, siento que sostienen y mantienen como tal la serie. Porque si alguno de estos lo hubiera hecho mal y la dinámica no les hubiera salido del todo bien, la verdad yo siento que esa serie se hubiera ido al carajo. Sí, el villano lo hace bien, pero él no tiene esta parte de comedia. Él tiene un tono más como frío, más como serio y en unas cosas hasta medio de miedito. Pero lo que es la parte de la comedia llevada entre estos personajes, mil respetos sinceramente. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. El final, pues bueno, ya sabemos, se resuelven las cosas, ya sabemos qué es lo que ocurre. No tenemos, creo yo, que un final romántico. Y siento que a lo mejor no está ese final romántico porque considero que a lo mejor quizá la diferencia de edad entre Harry y G-Gang sí es un poquito grande. Y entonces como que dijeron, mejor lo dejamos en esta cuestión de comedia y hasta ahí, ¿no? Por ahí sí emparejamos otra parejilla secundaria por ahí, pero digamos lo que Harry y G-Gang los dejamos como que son socios. Vuelven a estar juntos, pero como socios, ya no tal cual como en una cuestión romántica. Por ahí muchas personas dijeron que hacía falta otra temporada y demás. Yo no creo que haya otra temporada porque ahora ¿de qué van a hablar? Estar solucionando casos de auditorías, porque a eso ahora se dedican. Y en este caso G-Gang, ahí sí creo que lo hicieron bien, el hecho de respetar que él por sus antecedentes no puede colocar su nombre, ya que obviamente nadie va a creer en él por los antecedentes, y entonces usan a Harry. Sin embargo, eso no significa que hagan las cosas mal, y en ese punto creo que está bien acertado en el final. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Sí, señor. Creo que como aprendizaje tenemos hacer tu propia familia, ¿no? Que a veces estos vínculos no siempre son de sangre, sino que también podemos encontrar estos vínculos de maneras mediante, pues, el compromiso con las demás personas, ¿no? El hecho de estos vínculos, de generar estos vínculos mediante otro tipo de acciones o circunstancias de vida. También creo yo que sí, en ocasiones todos merecemos una segunda oportunidad. Claro que desafortunadamente a veces hay ciertas consecuencias del pasado que nos arrastran al presente. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos o cómo hacemos esta segunda oportunidad para nosotros. Porque, por ejemplo, con la hermana de Harry pasa algo similar. Ella lleva un castigo también debido a lo que hizo y ahora pues ya no puede trabajar de esa manera, pero eso no significa que no esté trabajando. No. Bueno, sí. Y creo que como calificación yo sí le pongo un 7.5 porque, repito, la parte de la comedia está bien, pero creo yo, por ejemplo, en el primer capítulo nos explica absolutamente todo, cómo va la dinámica, cómo debe de ser, pero creo que por ahí el capítulo 3, 4, 5, 6 tiene muchas cosas que se pudieran haber quitado. Siento que de repente hay muchas cosas como muy repetitivas. Y creo que es hasta el capítulo 7 donde vuelve a repuntar y se pone interesante la cosa. O sea,
que puedes estar un rato con el celular mientras ves los capítulos de en medio y como que no hay tanto problema, como que no te pierdes de tantos detalles. Sin embargo, les digo, para mí hasta el capítulo 7 vuelve a repuntar y vuelve a llamar la atención. Por eso es que para mí tiene esa calificación, porque en definitiva, pues como que nos hizo un poquito lento ese punto o como muy repetitivo. Si bien los puntos de comedia son muy buenos, creo yo que aún a pesar de ello, pues hay ciertos detalles en los que llega a alentar o a alargar la historia. Y por eso para mí tiene esa calificación. Pero bueno, creo que esta no es la única historia de ellos en la cual pues encontramos este tipo de situaciones. Si ustedes consideran alguna otra historia, me gustaría saberla en los comentarios. Y te pregunto, ¿tú vivirías con un vecino que tuviera esos antecedentes? Está curioso, ¿verdad? Me gustaría saberlo en los comentarios. Bueno, eso suena muy... Nerf.